¿Estamos listos? Buenos días. Buenos días también a los que nos ven y nos escuchan. Estamos transmitiendo en vivo. Bueno, ¿en dónde nos quedamos? Fuerte esta carta de Tito. Quisiera retomar en la última parte del versículo 13, donde dice, para que sean sanos en la fe. Ya vimos hace 8 días con claridad que es necesario la reprensión a nuestras vidas, algo que no nos gusta en la carne, ¿no? Es algo que nos oponemos normalmente, pero sabemos que es necesario. Pero la reprensión bíblica, tomando el sentido de lo que Dios quiere para nosotros, tiene varios propósitos. El primero que nos dice aquí es que dice para que sean sanos en la fe. Es difícil, más bien es imposible encontrar una iglesia perfecta, ¿no? Pero sí podemos encontrar iglesias sanas. Pero sanas no en relación a la liturgia, ¿eh? O sea, la liturgia es relacionado a cómo se hace, qué se hace, si los anuncios van primero, van después, o sea, eso... Si hay panderos, si no hay panderos, eso no es relevante. Hay iglesias sanas porque se predica el evangelio, la palabra de Dios, lo más ortodoxamente posible. Y esa palabra viene mezclada con todo lo que la palabra trae. En ciertas partes nos alienta, nos consuela, nos exhorta, ¿no? O sea, cuando se predica la palabra ortodoxamente, vamos tomando lo que la Biblia nos va mostrando, ¿no? Hay partes en donde pues sí nos jala las orejas severamente y eso que produce sanidad, ¿no? Ahora, algo bien importante que quiero reafirmar hoy, lo primero es la sanidad en la palabra ortodoxa, ¿no? O sea, es verso a verso, palabra por palabra. Es tedioso, es difícil, ¿no? Es complicado, por ejemplo, en los domingos que estamos viendo Romanos, ay, qué pesado es, ¿no? Que avanzamos medio versículo, un versículo, a veces 3, dependiendo lo que se pueda hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que le dice Pablo a Tito, que utiliza la palabra para producir sanidad, pero sanidad ¿en dónde? En el alma de las personas. Nuestro conflicto que se ve físicamente es en el alma. El alma nuestra está sucia. O sea, el corazón. Aunque ya ha habido una transformación de un corazón más sensible a la palabra de Dios, que es lo que es nacer de nuevo, sigue siendo un corazón inclinado a las tendencias arraigadas desde lo que tenemos yo creo que ni idea tenemos de qué tan arraigado tenemos maldad en el corazón, ¿no? O sea, desde que nos concibieron nuestros padres hubo vida, ¿no? Y esa vida ya fue engendrada con maldad, porque así es, o sea, es natural. Entonces imagínate todo lo que tenemos que renovar y transformar en nuestro ser nosotros, ¿no? Entonces le dice Pablo a Tito, utiliza la palabra de la manera ortodoxa para producir sanidad en los creyentes, en este caso, pues en los cretenses, muy influenciados por su manera de pensar natural, ¿no? Por eso citó a un tal profeta Epiménides, ¿no? Yo creo que también ahí nosotros nos identificamos plenamente como creyentes mexicanos, ¿no? Muy influenciados por nuestra tradición natural. Fíjate, una de las cosas que más tenemos influencia negativa es la familia. La manera en la que vivimos la familia, llevamos el matrimonio, criamos a nuestros hijos, tiene que ver mucho con conceptos muy apegados a tradiciones humanas. Y llegamos a Cristo y es una revolución tremenda, ¿no? Entonces es algo que tenemos que ir mitigando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, lo que se busca es que esa sanidad o esa medicina, a través de la palabra ortodoxa, produzca creyentes maduros, creyentes firmes en la fe. Y es una de las esencias
principales de la carta de Tito, producir sanidad a creyentes para que alcancen una madurez espiritual. Y ya en esa madurez es cuando la reprensión no la tomamos como niños, ¿no? Como adolescentes, ¿no? Porque cuando somos adolescentes nos sentimos víctimas, lloramos, hasta nos queremos ir de casa una que otra vez, ¿no? Entonces, cuando somos niños espirituales, queremos andar de iglesia en iglesia, de congregación en congregación. Es igual, es el mismo camino. Entonces, podemos decir que la doctrina sana es la buena doctrina es la doctrina que sana. La buena doctrina. Y para eso se requiere la palabra fiel, ¿no? Porque lo único que puede sanar el alma de una persona es el evangelio, la palabra de Dios como tal, ¿no? Entonces, la buena doctrina o la doctrina sana produce un cambio transformador en el oyente. Te va transformando, vas cambiando, y te vas dando cuenta en la manera que vamos avanzando, ¿no? Como creyentes, ¿no? O sea, definitivamente en los pocos o muchos años que llevamos de cristianos ya no debemos ser iguales. Eso es definitivo. Así como en lo físico, ¿no? Después de los 40 hay un gran cambio, ¿no? Y después de los 60 viene el otro cambio muy severo. Así es el aspecto, ¿no? Entonces, una de las evidencias de la transformación es la mayor comprensión a la palabra de Dios. O sea, entre más tu mente se vaya transformando, vas entendiendo, o sea, Dios te va mostrando más cosas, ¿no? Vas entendiendo. Y eso obviamente repercute en todo nuestro ser, aún en nuestras actitudes, en nuestros sentimientos y aún en nuestras emociones. Dejamos de ser tan emotivos, ¿no? Porque anteriormente éramos bien emotivos, ¿no? O sea, es algo que nunca vamos a dejar de ser, ¿no? Porque también ahí hay una parte muy equivocada en el cristianismo, que queremos erradicar todo lo emocional. No es imposible, eso es parte de nuestra configuración, de nuestro ADN. Pero sí sabemos que podemos a través del Espíritu controlar toda esa parte emocional, porque tiende mucho a fundamentarse en las cosas naturales, en la carne, ¿no? Tiende mucho a eso, ¿no? Entonces la palabra de Dios hace eso. Por eso citábamos Juan 15, ¿tal vez recuerdan? En boca de nuestro Señor, que dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Va produciendo limpieza del corazón. Ahora, sin embargo, la doctrina sana, pues no es cómoda, ¿no? ¿A quién le gusta que le saquen los trapitos al sol? Pues a nadie. Es como cuando te manda el doctor pues una dieta rigurosa para bajar de peso o para prepararte para una intervención, no sé, no es fácil, ¿no? Entonces, podemos decir que la reprensión es parte de la sana doctrina, parte de la revelación de Dios, y que van dirigidas a nuestra vida. Nuestra vida siempre tiene aspectos, vamos a ponerlo de esta manera, enfermos. ¿Sí me explico? Hablando del alma, ¿no? Aún nosotros batallamos mucho con nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros anhelos. A pesar de que tengamos años en Cristo y a pesar de que estés en comunión con Dios, vas a seguir batallando con eso, ¿no? Entonces, el problema es de cuando la iglesia es seducida por los falsos maestros. Una de las cosas que evidencia esa seducción es rechazar la reprensión. No les gusta ser reprendidos. Pero la Biblia tiene que estar así o la palabra debe de salir así para regresar a las personas al sendero de la fe, ¿no? Entonces podemos decir que la frase sanos en la fe tiene primeramente el camino de la ortodoxia,
Eso es esencial, o sea, trazar la palabra verso a verso, palabras o palabra. Nunca estrangular el versículo, porque cuando sacamos el versículo de contexto tenemos nuestro excelente pretexto, ¿no? Decimos lo que queramos y lo aplicamos como queramos. Entonces la primera parte para que sean sanos en la fe es la parte ortodoxa, que eso va directamente a nuestras creencias. O sea, el ir a la Biblia sin estrangular el versículo, tomando el contexto, tomando la intención del escritor, nos afirma la creencia, ¿no? ¿Por qué? Porque trae convicciones y las convicciones se vuelven en acciones. ¿Cuántas convicciones erradas tenemos que accionamos de manera incorrecta, no? Entonces ahí a donde podemos decir que para que sean sanos en la fe, la idea es sanar esa parte ortodoxa de creencias para regresar al sendero de creer lo correcto, o sea, no hacernos a nuestra propia imagen a Dios. Ese es un concepto muy, muy ochentero para acá. Por ejemplo, han hecho creer que Dios está a nuestro beneplácito para resolver nuestros caprichos. La gente camina así, o sea, y por eso surgen doctrinas que exigen, que cuentan. Toda esa doctrina de la famosa declaración y todo eso es una doctrina llena del corazón de orgullo, de jactancia de la gente, porque imagínate, nosotros unos simples mortales criaturas del tamaño del polvo de una arena del mar, dándole órdenes al Creador, pues imagínate, pero ellos cuando tú hablas con ellos tienen esa convicción en su corazón, pero lo que hay dentro es una jactancia, un envanecimiento enorme. ¿Por qué? Porque la doctrina errónea les ha hecho creer que Dios Creador está al beneplácito de ellos. Claro, o sea, nos va a cuidar, nos va a atender, nunca nos va a dejar, pero siempre va a obrar conforme a su soberanía. Y su soberanía está no darnos o no sanarnos. Olvídate, ¿no? Todo eso de que tienes que ser sano y que todas esas doctrinas que tienen años. Yo les digo ochenteras para acá porque fue del movimiento carismático de los Estados Unidos que empezaron a bajar todo ese tipo donde pues hacen casa, literalmente dan vergüenza. O sea, si han visto los shows que hacen y todo lo que montan, la verdad, pues mejor me voy a ver una película de Capulina o algo, ¿no? O sea, porque veía un cuate que pone una línea y que nadie puede pasar la línea. O sea, eso ni en videojuegos lo ves, ¿no? Pero bueno, y el lugar lleno, ¿no? Es tremendo. Veíamos la carta de Judas 3, ¿recuerdan? Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe. Y ahí la fe es creer, la fe, pero en el camino de creer ortodoxamente, ¿no? O sea, es importante, ¿no? O sea, nunca debemos nosotros diluir que Dios es soberano y que todo lo que acontece en nuestra vida está bajo su soberanía porque Él tiene propósitos. O sea, no los va a desamparar, no los va a dejar, pero Él tiene propósitos a veces, siempre mejores que normalmente nosotros los desconocemos, ¿no? O sea, si imagínate, si con el trato de Dios hoy tú y yo estamos como estamos, imagínate si Dios fuera el que nos dicen que el Padre complaciente, el que nada más te da, el que no te trata, ¿dónde estaríamos tú y yo, no? Ya estaríamos en otro lado, ¿no? Si hoy el día, aún todos estamos aquí padeciendo. Entonces dice, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, lo primero que cuando dice sanos en la fe se refiere a la doctrina. Pero también se puede tomar que la verdadera doctrina o la verdadera ortodoxia lleva al creyente a una dependencia de Dios. Ese es un punto esencial. Como ejemplo, yo citaba lo de la declaración positiva, eso es no depender de Dios, eso es depender de ti mismo, ¿no?
de tu fe, de tu capacidad para declarar, de tu propia convicción. La verdadera doctrina trae una sanidad en el alma del receptor que lo lleva a una dependencia de Dios. Y yo creo que ese es el punto más esencial para ti y para mí. Jamás debemos de dejar de depender de Dios. La dependencia es sinónimo de relación con Dios. ¿Por qué? Porque la dependencia de Dios es buscar la guía de Dios, más no buscar que Dios haga las cosas por mí. También es el otro camino, ¿no? ¿Cuántos creen erróneamente que ir a orar a Dios o pedirle a Dios, ir a sus pies, por ejemplo, es dejar todas las cosas y Dios va a hacer todo por ti? No. O sea, la dependencia es, Él nos va a guiar, Él nos va a instruir, Él nos va a enseñar, pero ¿quién debe de implementar esa instrucción? Nosotros. Pero para eso se requiere esa parte de comunión con Dios, se requiere de una dependencia, de una relación. De hecho, es el regalo más grande que nos ha dado la salvación. Empezamos a tener una nueva relación personal con Dios. Sí, anótala ahí bien, es de carácter personal. Porque ¿quién conoce nuestro corazón? Dios. Vamos en el mismo sendero, pero alguien necesita irse para la derecha, otro para la izquierda y otro, a veces un empujoncito de parte de Dios, ¿no? Entonces así. Entonces, la comunión con Dios o la relación con Dios es de carácter personal. Y al mismo tiempo es algo que nadie te lo puede quitar más que tú mismo. O sea, no puedes decir, el diablo me quitó la dependencia, no, fuiste tú. Entonces podemos decir que la relación con Dios, que nuestra relación con Dios debe ser algo vital, de vitalidad. No sé si la palabra sea correcta, algo de acción, de esa parte donde es algo de vitalidad, ¿no? De acción, de respuesta. Yo voy a Dios, Él me guía, yo respondo, yo entendí, Señor, que debería de caminar y es esa relación constante, ¿no? Hoy la iglesia se ha vuelto muy pasiva con Dios. Y una de las cosas que hace la falsa enseñanza, la falsa doctrina, o lo que enseñan o lo que trae como consecuencia la enseñanza de los falsos maestros, es quitar la dependencia de Dios. Te sientes extraviado. Y en ese camino, uno de los engaños más grandes es que empiezas a hacer a Dios a tus propios conceptos. O sea, aunque tu proceder, aunque tus anhelos, aunque tus vayan en contra de los principios de Dios, creemos que Dios es el que está motivando eso y es un error. Es ahí donde la Biblia nos enseña que nunca nos quitemos de nuestro primer amor, que es Dios, ¿no? Entonces, el primer amor es una dependencia, ahí es. O sea, regresar a ese primer amor constantemente es una dependencia con Dios. Entonces, la sana doctrina es una manera ortodoxa, ir verso a verso, ir escudriñando la Biblia para restaurar nuestra relación con Dios. Pero es una relación vital, eso es algo que quiero que lo mediten. Vital, o sea, es de día a día, de momento a momento. A veces Dios no nos da una respuesta, pero tenemos que mantener esa vitalidad con Dios. Porque así es como, ¿no? Como es. Entonces, por eso quise retomar cuando dice para que sean sanos en la fe. Avanzamos un poquito y dice, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombre que se apartan, dice, de la verdad. Esa palabra fábula del griego es una palabra muy amplia que se puede definir como un relato histórico,
pero tiene la connotación aquí, no atendiendo a fábulas judaicas, a un relato histórico falso. Y esta expresión aquí, no atendiendo a fábulas judaicas, a lo largo del tiempo ha traído mucha controversia a qué se está refiriendo. Algunos han mencionado que inclusive había algunas leyendas de pensamientos como los gnósticos que se habían introducido en la iglesia. Y si se fija, todo lo que aconteció de los 80s para acá era un montón de fábulas de Dios bien locas, ¿no? Y una vez llegué a un lugar donde decían que Dios estaba poniendo dientes de oro. Y oraban fervientemente para que, y le decían a la gente que abriera la boca a ver si ya estaba el diente de oro. Eso, pues a lo mejor sí, pero ¿de qué te sirve? Sigues igual de terco y pecador, ¿no? Vas a ser, y de grosero vas a ser el grosero más rico de un... No, y sí, en serio, o sea, esas eran las fábulas y eso atraía a mucha gente. Entonces, esa palabra fábulas es muy amplia y va en ese camino, algo histórico, pero en este contexto está hablando de algo falso. Es también cuando se aplica mucha alegoría. Por ejemplo, hay una de los libros del Antiguo Testamento que a veces es el de Ruth, a veces le ponen lo alegorizan así enormemente. Espérate, pues no está hablando de eso. Le ponen así como mucho condimento al asunto, ¿no? Y no, o sea, no es necesario tanto, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí es que no atiendan a cuestiones pseudoespirituales. Por ejemplo, una cuestión de nuestros tiempos muy pseudoespiritual, la guerra espiritual, ¿recuerdan? Toda esa locura que existió en esos años 80, ¿no? No, hombre, era una locura, ¿no? Yo conocí personas que veían un cuadro y decían, no, ahí tiene un demonio. Ay, pues, ¿cuál? No sé. ¿Cuál es un águila? No, es un demonio. No, pues ya, ¿qué te metiste, no? O sea, y la gente hacía eso, ¿no? Obviamente hay historias bíblicas, ¿no? Hay historias bíblicas, por ejemplo, una historia bíblica impresionante es la de Gedeón, ¿no? Tiene una enseñanza enorme, ¿no? Pero de ahí yo he escuchado una infinidad de cosas que hasta traían su pañuelito algunos que querían poner. No, nada que ver, ¿no? Obviamente hay historias bíblicas que nos traen un principio bíblico y que nos llevan de parte de Dios a unas cuestiones importantes, ¿no? Pero las historias bíblicas tienen un propósito, ¿no? Un propósito importante. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 10, verso número 11. Primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo número 11. Y esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué nos han alcanzado los fines de los siglos? Porque desde la venida de Jesucristo y su ascensión se espera su segundo regreso y es el fin de los tiempos. O sea, el reloj del fin de los tiempos se echó a andar cuando Cristo ascendió al tercer cielo, porque prometió regresar. Han pasado más de 2000 años, no ha regresado, pero un día regresará. Pero el fin del tiempo ya está marcado. ¿Quién lo establece? Solamente Dios. Entonces, ¿de la Biblia podemos tomar algunos relatos? Claro que sí, son verídicos, tienen enseñanza. Y muchos de ellos nos dan ejemplo a seguir. Pero los falsos utilizaban fábulas, invenciones. Tomaban un pasaje bíblico, algo bíblico y ya le alegraban. O sea,
Una de las cosas, como decía, es la alegoría, ¿no? Muy grande, muy grande, muy grande, ¿no? Y los verdaderos relatos bíblicos tienen un propósito, la edificación, mas no la confusión. La Biblia siempre los va a edificar. Todos los relatos muy alegóricos, muy exagerados, traen confusión. O sea, en lugar de predicar, cuentan sus pachoaventuras, ¿no? Que fuimos, que aquí, que bajó el ángel Gabriel y vi las alas. Y dices, no, pues ya no, quítale el café porque trae mucha cafeína, ¿no? O sea, nada que ver. No, y sí, y yo he oído esas predicaciones y se pasan 40, 50 minutos explicando casi un encuentro de tercer tipo, ¿no? Dices, no. Y pues no, eso te confunde, no te edifica, ¿no? Entonces, cuando dice no atender a fábulas judaicas, ahí lo vamos a dejar, ¿no? Porque es no a la alegoría, no a la exageración. Hay pasajes históricos. Por ejemplo, uno de los libros del Nuevo Testamento, del Hebreos, tiene un montón de pasajes históricos de reflexión bien fuertes. Cuando habla de endurecimiento, de que tentaron a Dios y te da la cita el lugar, si te vas a la historia fueron reales, ¿no? Cuando está hablando sobre todo, no recuerdo si son 7 u 8 pasajes que apuntan hacia la apostasía, cita el Antiguo Testamento y es evidente, ¿no? que está citando algo bien importante, ¿no? Donde vamos a entretenernos un poquito más, dice, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En este contexto es algo complicado, ¿no? Porque no hay así como una base de mandamientos de hombre, pero hay paralelos bíblicos que nos dejan ver a qué se refiere. Primera de Timoteo 4:3. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso número 3. Se prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con la acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido, dice, la verdad. Entonces, cuando habla de mandamientos de hombre, lo primero que empezaban a hablar en aquel tiempo, que el hombre para mantenerse puro debería abstenerse hasta de casarse. En esa apariencia exterior, ¿no? Es a lo que lleva, ¿no? Cuando dice mandamientos de hombre. En aquel tiempo, muchos maestros en esta zona, incluyendo también Éfeso, enseñaban que aún el matrimonio, el acto sexual entre un hombre y una mujer era algo incorrecto y traía impureza al alma. Por eso cita 1 Timoteo aquí, prohibirán casarse. O sea, decían no, y sabemos que pues bíblicamente es algo que no es correcto, ¿no? Por ejemplo, hay otra cita, Colosenses capítulo 2, verso 16. Colosenses 2:16. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahí tiene que ver con los alimentos. Y citan muchas partes del Antiguo Testamento diciendo que hay ciertos alimentos que no podemos comer. De hecho, para nosotros solamente lo que nos considera la Biblia es el pasaje de Hechos 15, donde se le dice en resumen hacia los gentiles que se guarden de la idolatría y de comer sangre. Es lo único que podemos decir como parte del Nuevo Testamento, ¿no? Pero en cuanto a los alimentos de los animales, pues más bien tiene que ver con cuestiones de limpieza, de asepsia, de otras cosas, ¿no? Que en cuanto a algún culto religioso o una supuesta religiosidad. O sea, sí debemos de tener cuidado con lo que comemos, sí, definitivamente, ¿no?
pero no hay ninguna implicación espiritual. O sea, si comes un animal, vamos a poner cerdo, pues si lo comes en exceso vas a tener problemas serios, ¿no? Pero no por comerlo te hace cerdo espiritualmente, para que me entiendas. O sea, eso es una realidad, pero a todo eso ese tipo de personas le agregan, ¿por qué? Porque lo que están buscando es una supuesta espiritualidad externa. Eso es algo bien importante, ¿no? Y era parte de lo que profesaban en el tiempo del Señor los fariseos, ¿no? Recuerdan que le llegaban a decir, ay, tus discípulos no se lavaron las manos, ¿cómo? Digo, más allá de que qué cochinos son, pues no tiene ninguna implicación espiritual, ¿no? O sea, yo les comentaba cuando empecé a salir a predicar, a que me llevaba, estábamos en la congregación donde estaban abrazando el mesianismo, y íbamos con un pastor aquí, inclusive por Cuernavaca, del lado muy cercano a donde vivo. Es una zona, no es Cuernavaca, ya es un municipio, y había construido su pequeña iglesia en su casa, y llegaba gente, y íbamos cada domingo, y un domingo llegamos y nos dice, vámonos, lo estamos esperando. Ay, nos subieron a unas camionetas, iba un montón de gente, y con todos estos hombres que eran mesiánicos, ¿no? De Yeshua, Mashiach, y de Kadosh, y vamos. Y nos llevó a un lugar muy, muy hermoso que está yendo hacia Acapulco. Es un balneario natural donde nace el agua, y hay muchas partes donde la gente se puede bautizar. El problema es que hay unos mini mosquitos así que ni el repelente les hace, ¿no? Y la gente en sus tierras hacen sus propias albercas, pero son las albercas como en Chiapas, donde el agua corre. No sé si han estado alguna vez ahí. O sea, la gente hace su alberca, pero entra el agua por un lado y por el otro lado el agua sale, y están siempre el agua. No tienen ellos que pagar alberquero y nada de eso, ¿no? Entonces fuimos, y yo no llevaba nada, y me prestaban un show, y me dijo, bautiza. Pues los bauticé, ¿no? Ya se bautizó muchísima gente, pues, obviamente de provincia, y dijeron, no se vayan, trajimos de comer, vamos a darles de comer. Montaron, yo creo que unas 8 mesas plegables enormes. ¿Y cuál era el centro del platillo? Cerdo. Puro cerdo, de muchas formas. Yo veía estos hombres, yo los veía amarillos, rojos, blancos. O sea, no comieron, porque según en su creencia mesiánica era que no puedes comer cerdo. Y uno de ellos, que iba soltero, después se fue de misionero a Rusia, se consiguió una esposa allá, la trajo a vivir aquí, ya se divorció, ya la dejó, ya tiene otra. Le dije, no, pues hubieras comido mejor cerdo, ¿no? O sea, a eso se está llamando. Cuando dice, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, cuando habla de esto, habla de personas que buscan la apariencia externa a través de cómo te vistes, de qué comes, y no tiene nada que ver con lo interno, lo que Dios produce, ¿no? Entonces podemos decir que las falsas enseñanzas conducen a falsas prácticas. Sí, es algo que es su clase, su identificación, ¿no? Y puede ser en un legalismo o puede ser en un liberalismo, que son los dos extremos, ¿no? Pero todos se salen de algo que es fundamental, que produce la sana doctrina, la ética cristiana, la manera en la que nos conducimos. O sea, unos se hacen legalistas, no comen cerdo, y otros se hacen liberalistas.
O sea, es algo... Y todo eso pues son prácticas erróneas, ¿no? Entonces ellos enseñaban mandamientos que supuestamente producían piedad, pero negaban su eficacia en su vida, ¿no? Entonces la palabra de Dios denuncia todo eso, ¿no? La falsa doctrina, las falsas prácticas. Por eso es la reprensión dura, ¿no? Severa. ¿Para qué? Para que al conocer la verdadera palabra de Dios con su verdadera cuestión ética que produce, pues no abraces ningún rito de esos, ¿no? Que son muy usuales, muy, muy fuertes en el presente, Hay muchos. Entonces, cuando dice eso, dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ya vimos, ni a mandamientos y hombres que se apartan de la verdad. Y la verdad se refiere a la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, el que estableció el matrimonio y el que estableció cómo viene la descendencia es Dios. Y ellos dicen, no te cases porque es impuro, ¿no? De ahí surge el celibato y todo eso, ¿no? Pero pura apariencia, ¿no? Y llegamos al verso 15 y el verso 16. Y sobre todo el verso 15, a lo largo del tiempo ha traído como que, para muchos como que Pablo cambió su intención de lo que venía, pero no, viene hablando de las cosas de Dios y las cosas que los hombres hacen. Entonces, este versículo, sobre todo la primera parte del verso 15, todas las cosas son puras para los puros. Tenemos que tomarlo con mucho freno y con mucho cuidado, porque no está abriendo la puerta para hacer de lo que se nos venga en gana. O sea, dice, para mí es bueno esto, lo hago, no. O sea, no está hablando de eso, porque hay que leerlo. Dice, todas las cosas son puras para los puros. O sea, y ahí se refiere, por ejemplo, a alguien que está caminando con Dios, pues tenga cuidado de no hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios, aunque él argumente que para él es bueno. Y eso es un peligro, que es muy peligroso eso, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este versículo, porque una de las cosas que no está diciendo es que hagamos lo que queramos, porque para ti es puro. O sea, eso no lo está diciendo. El contexto es que está hablando de los falsos maestros que implementan mandamientos de hombre y ellos hacían alarde de sus prácticas. Y ese alarde pues, era una invitación pública a que otros practicaran lo que ellos practicaban. O sea, ves que hoy su cámara, su video y su transmisión en vivo, y están haciendo alarde de eso, ¿no? No, sí. De veras que yo una de las cosas que mi esposa y yo preguntábamos a Dios, ¿por qué nacimos en un lugar ahí como Amistad Cristiana? Luego nos fuimos con Hugo Álvarez. Todo ese tiempo Dios nos mostró tantas cosas tan impresionantes y realmente lo que Dios estaba mostrándonos era lo que no debes hacer. O sea, nosotros nos enseñó, nos puso a lo que no debes hacer. O sea, pero haz de cuenta que un niño, pues acabábamos de nacer de nuevo, ¿no? Es una práctica porque es bien difícil, porque
pues tienes muchas preguntas, tienes muchas dudas, requieres mucha asistencia pastoral y te dan, ándale, váyase. O sea, yo recuerdo que tengo un hermano que es muy complicado, su vida siempre lo ha sido, y es una persona muy violenta. Entonces, yo fui a hablar con un pastor de matrimonios, ahí que daba matrimonios en la Amistad Cristiana, pues para pedir consejo, ¿no? Porque pues lo que uno no quiere es, pues no quieres hacer cosas que tú sabes que no están bien, ¿no? O sea, responder esa violencia. Y fui a hablar con él, le expliqué el asunto. Tengo otra hermana que era muy participativa en Amistad Cristiana, y le dije, pues yo quisiera que trajera a mi hermana, que somos creyentes, porque mi otro hermano no es creyente, para que platiquemos y esto pues no llegue a lo que no debe de llegar. Dice, no, mira, yo te voy a platicar, me dice. Yo tengo un vecino, que el vecino no sé qué, dice, yo un día me hizo enojar tanto que agarré un palo y fui a dar con el palo. Entonces le digo a mi esposa, ¿qué me está diciendo? Que agarra un palo y le dé a mi hermano con un palo. Y esas eran sus consejerías. Entonces, es difícil vivir esta parte, ¿no? Cuando estas personas no te enseñan. Entonces, ¿por qué hablo todo eso? Porque hacen alarde de muchas cosas. Hacen alarde de grandes cosas, y cuando te das cuenta, definitivamente, pues no están siendo guiados por Dios, ¿no? Entonces, cuando Pablo le dice a Tito, ¿sí? Todas las cosas son puras para los puros, van en ese sentido. En el sentido de que ellos creen que lo que están haciendo es bueno y están haciendo alarde de eso. Es ese pensamiento, ¿sí? Entonces, y le está diciendo no. Y todo lo que ellos buscaban eran cuestiones externas que no producían santidad en la iglesia, pero hacían alarde de eso. Y ellos pensaban que absteniéndose de ciertas comidas iban a ser espiritualmente más sólidos, y es una mentira. Entonces, esa primera parte del versículo 15 no podemos tomarlo en el camino de que nosotros hagamos lo que queramos porque somos limpios por Dios. Hay que tener mucho cuidado. Hay cosas que definitivamente sabemos tú y yo claramente que no podemos hacer, que no debemos vivirlo, ¿no? Entonces, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, hemos en su gracia puestos en un camino diferente, que es el nacer de nuevo, pero eso no quiere decir que no guardemos nuestro caminar como creyentes, eso en todo momento, ¿no? Y para ti y para mí la única regla de pureza es la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice no, para ti y para mí es no, aunque sientas que es bueno, ¿no? Aunque digas, no es tanto, es no. Entonces, cuando Pablo escribe eso, jamás él va a llevar a la iglesia a una duda doctrinal. O sea, quiero poner este punto. Jamás la Biblia nos abre la puerta a nuestra propia comprensión de las cosas. Jamás. O sea, hay cosas que son difíciles de entender, difíciles de explicar, pues mejor las dejamos ahí hasta que venga la revelación de Dios, ¿no? Mientras no, ahora sí, coloquialmente, mientras no te caiga el 20, quédate quieto. Cuando te cae el 20, entonces ya. Hay cosas que no entiendo, no, entonces tranquilo, ahí te quedas. Pero ¿qué va a hacer Dios? Del caminar te va a abrir la revelación. O sea, lo que no entendiste hace 3 años, a lo mejor después de 3 años lo entiendes, pero mientras mejor, ahí muere, nos vamos de ahí, ¿no? Entonces es algo muy importante, ¿no? Entonces Pablo jamás, ¿no? Nos va a llevar ese camino, porque lo que sí conoce Pablo correctamente es que las intenciones del corazón son difíciles, ¿no? Y tú y yo batallamos muchísimo con las intenciones del corazón. Entonces, viene en el contexto, cuando rompes la comunión con Dios o la relación con Dios o la intimidad con Dios, empiezas a caminar en tus propias convicciones.
y las vas a cristianizar. O sea, vas a decir, sí, Dios dijo. O sea, ¿cómo que Dios dijo? Entonces, eso es algo que hemos vivido, ¿no? Fuertemente, porque sus argumentos de los que hemos denunciado a veces es decir, es que es de Dios. No, no es de Dios, es de tu propio corazón. Y crees que es de Dios porque así estás, ¿no? Entonces, no es lo que yo quiera hacer, sino es, las reglas siempre son inalterables, ¿no? Y cuando no lo entiendas, el consejo que te puedo dar esta mañana es, ponle un stand-by a esa parte. O sea, sigue orando, sigue buscando la guía de Dios, y va a llegar la revelación de Dios y lo vas a poder hacer correctamente. ¿Por qué? Porque no todo lo que brota de nosotros es en el contexto correcto, ¿eh? Aunque digas que fue de amor, que fue de buena intención, no, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Nunca debemos dejar de ver claramente que nuestro corazón es engañoso, siempre. Y la regla de vida o la regla de conducta o la dirección para nuestra vida es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pone límites. La Biblia siempre nos pone límites. La Biblia habla mucho sobre límites de comportamiento. Entonces, cuando dice aquí, todas las cosas son puras para los puros, no es un principio universal, sino es un principio que se amolda a los falsos maestros de Creta. ¿Sí? O sea, ese versículo lo tomamos exclusivamente para la carta de Tito. Todas las cosas son puras para los puros. O sea, viene hablando en el contexto de los falsos maestros de Creta. No es un principio universal. No es algo que apliquemos a todo. Ahí es el peligro, ¿no? Porque somos bien dados, ¿a poco no? Aplicarlo a lo que nos conviene a todo, ¿no? No. Viene hablando acerca de las cuestiones ceremoniales, de las cuestiones externas de los falsos maestros. Entonces, por ejemplo, este versículo 15 jamás se puede sacar del contexto. Si tú lo sacas del contexto de esta primera parte, no, vas a decir lo que quieras. Es ahí, por eso es importante hacerlo ortodoxamente, ¿no? Vamos paso a paso. ¿Por qué? Porque el mal no está en las cosas, el mal está en nosotros. El pobre puerquito no tiene nada que ver. Los puerquitos somos nosotros. Digo, con todo respeto, ¿no? Ay, Dios, que estoy sangrando de mí. Hace mucho calor. Perdón, ¿eh? Que me está saliendo sangre de la nariz. Entonces, es por el calor, hace mucho calor. Entonces, y lo malo de dormir con ventiladores te seca las vías respiratorias y produce esto. Entonces, eso es bien importante, ¿no? El mal, acuérdate, siempre está en nosotros, en nuestro corazón, en nuestras intenciones. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hagamos nada? No, tienes que tener cuidado. Todo parte de un principio que hablé hace un momento. Tu comunión personal con Dios, buscando dirección. No justificación, porque vamos a Dios justificando. ¿Verdad, Señor, que si era necesario que le dijera? No, pues ¿cómo va a ser necesario? Ya vamos a, ¿verdad, Señor, que tú también viste esto de ella? ¿Verdad? No, sí, es tu propio corazón cochino, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, cuando dice esto, es muy importante tenerlo en ese contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque viene esta enseñanza, viene del mismo Señor. O sea, cuida lo que está dentro y no te preocupes por lo que está afuera, ¿no? Lo de afuera, pues va a ser el reflejo de lo de adentro. Es inevitable, ¿no? O sea, nuestras apariencias físicas es el reflejo de lo que está dentro, ¿sí? De todo, inclusive hasta la vestimenta, ¿no? O sea, inclusive. Lucas capítulo 11, verso número 39.
O sea, Lucas 11:39, puedes ponerle ahí, tu Facebook refleja lo que hay en tu corazón. Tu Instagram, tus fotos. Sí, es en serio, no es broma. Lucas 11:39. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será, dice, limpio. Entonces, es muy importante, ¿no? ¿En dónde trabaja la sana doctrina? Internamente. Y los fariseos en el tiempo del Señor se preocupaban por lo de afuera, sus ropas blancas, relucientes, ¿no? Pero por dentro eran egoístas, ¿no? No daban. Ahí cuando les dice, pero dad limosna de lo que tenéis, entonces todo será limpio, porque eran egoístas, no les importaba quitarle inclusive a las viudas. En ese tiempo le quitaban a las viudas su sostenimiento. Entonces podemos decir que lavarse las manos antes de comer es un acto meramente aséptico, ¿no? Nada espiritual. Porque la verdadera rectitud viene del corazón. Y el que cambia o transforma el corazón es Dios. Nosotros no. Y terminamos con Marcos 7:14. Marcos 7:14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oíd todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y te utiliza palabras bien fuertes, oír y entender. ¿Sabes qué estropea la falsa doctrina? El oído espiritual. No oímos a Dios. Y obviamente, al no entender la guía de Dios, entendemos nuestra propia guía. Y ahí es donde la regamos. Entonces, podemos decir que la impureza del hombre consiste en el corazón, ¿no? No en lo que come. Y lo que Dios mira es el corazón, es lo que cambia en el momento de nacer de nuevo, ¿no? Por eso una de las cartas que establece claramente eso es Romanos, ¿no? Para Dios no hay acepción de personas. No importa de dónde vengas, no importa tu color de piel, tu estatus social, no importa nada. Entonces todo lo falso apunta a lo externo. Por eso ves que muchos se la pasan foto y foto en su Facebook y en su Instagram. Todo externo. ¿Por qué? Porque son falsos. Y hay muchos falsos que les aplauden. ¿No? Sencillamente, ¿no? O sea, hacen de las suyas y después aparecen riéndose y todo. O sea, roban una iglesia y se toman la foto enfrente de la iglesia que se robaron. Y muchos, ¡ay, que Dios les bendiga! El falso con los falsos. Porque nadie, es algo que a mí me ha impresionado, ¿no? O sea, nadie es capaz de decir, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Y eso es algo bien fuerte, ¿no? Entonces, es algo que hay que ser claros, ¿no? O sea, no sé, yo no sé, yo no lo he visto, pero me comentaban que unos hombres roban un auto y no se dan cuenta que los van grabando adentro del auto y van a festejar. Pues es lo mismo. Para ellos es una chamba robar. Para el falso su chamba es mentir, es su proceder. Y para eso pues busca, la palabra correcta, sus compinches, si es correcta, ¿no? Pues buscas. Imagínate, ¿no? O sea,
cada chango con changos, ovejas con ovejas, lobos con lobos, cada quien su género, ¿no? Y dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, pues hay de eso. Entonces les aplauden. Y dices, wow. Pero a mí algunas de las cosas que me impresiona ver quién aplaude, que dije, yo pensé que era de veras y está aplaudiendo, mira. También que lo camuflajean, ¿no? O sea, no te das cuenta quiénes son hasta que no aplauden, ¿no? Porque pues dices, yo pensé que si eras. Y dices, órale. No, yo con muchos he hablado y me dicen, no, gracias, pastor, sí, lo voy a considerar, pero yo que sale de mi oficina y vuelven a aplaudir otra foto, y dicen, ya fue. Total. Entonces, es normal. Entonces, eso siempre va a existir, ha existido y seguirá existiendo. Y dicen que es de Dios. Pues ahí lo dejamos. Gracias, hermanos, Dios les bendiga, y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Estaremos transmitiendo nuestra reunión dominical como ya más de casi 10 años lo hemos estado haciendo constantemente. Dios les bendiga, buenos días. Ahí está la lista al final para que se anoten, que no vino Norma, pero puedes anotar para que marquen su asistencia. Dios les bendiga, hermanos, buenos días.